Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de prácticas del lenguaje, en donde vamos a ver qué es el predicativo subjetivo y qué es el predicativo objetivo. ¿Se acuerdan de que antes de introducirnos en toda la cuestión que tiene que ver con el teatro, estuvimos hablando de los distintos modificadores que se encuentran dentro de un predicado? Hablamos de que dentro de un predicado podía haber objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales, predicativos subjetivos o predicativos objetivos. Y solamente hasta el momento habíamos visto y habíamos practicado lo que tiene que ver con el objeto directo y el objeto indirecto y los circunstanciales. Bueno, a partir de hoy vamos a introducirnos en el predicativo subjetivo y en el objetivo y a practicar estos dos modificadores dentro del análisis sintáctico. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver o repasar, si es que ya lo vieron, qué es un predicativo objetivo y qué es uno subjetivo. Los predicativos subjetivos reúnen una serie de características que nos permiten darnos cuenta de si lo que encontramos en la oración mientras estamos haciendo un análisis sintáctico es o no un predicativo subjetivo. La primera de esas características es que los predicativos subjetivos son siempre adjetivos, sustantivos, construcciones adjetivas, es decir, un conjunto de palabras en donde el núcleo es un adjetivo, o construcciones sustantivas, o sea, un conjunto de palabras en donde el núcleo es un sustantivo. En segundo lugar, los predicativos subjetivos modifican al verbo núcleo del predicado, y como aporta una característica del núcleo del sujeto, también lo modifica él. O sea, que modifica paralelamente al predicado, más específicamente al núcleo del predicado, y al sujeto, más específicamente al núcleo del sujeto. Como modifica al núcleo del sujeto, concuerda en género y número con él. Y por último, como bien dice el punto 4, el predicativo subjetivo puede ser obligatorio si es necesario para que el sentido de la oración esté completo, o no obligatorio si no es necesario. El predicativo subjetivo obligatorio va siempre con los verbos copulativos, que son los que están entre paréntesis, ser, estar, parecer o semejar, y los verbos llamados cuasi copulativos, que son volverse, hacerse, quedar, quedarse, andar y seguir. Veamos los dos ejemplos que les presento en la diapositiva y fijémonos si las palabras que encontramos ahí, los predicativos subjetivos, cumplen con todos los requisitos para que esas palabras sean predicativos subjetivos. Analicemos la primera oración. Tenemos un sujeto en naranja, que es el pato, y un predicado en un color un poco más fuerte, que es parecía muerto. Dentro de ese predicado nos encontramos con un verbo núcleo y al lado del predicado hay una palabra que no es ni un objeto directo, ni un objeto indirecto, ni un circunstancial. Por lo tanto, veamos si puede ser un predicativo subjetivo, aunque ahí ya esté analizado y ya sepamos que lo es. Muerto. ¿Es un adjetivo, un sustantivo, una construcción adjetiva o una construcción sustantiva? Sí, es un sustantivo. En segundo lugar, modifica el verbo núcleo porque dice cómo parecía este pato y modifica también al núcleo del sujeto, a pato. Da una característica de él. En tercer lugar, concuerda en género y número con el núcleo del sujeto, concuerda con pato. Pato es singular y masculino y muerto es singular y masculino. Por último, ¿será obligatorio este predicativo subjetivo o no obligatorio? Si lo sacamos de la oración, si eliminamos esta palabra, muerto, ¿la oración pierde sentido? Si nosotros leemos o decimos la oración, el pato parecía, ¿esta oración tiene sentido? No, le falta como algo para tener la suficiente coherencia.
Entonces, el predicativo este es obligatorio, es necesario para que la oración sea entendible. Veamos ahora la segunda oración, en donde también encontramos un sujeto en naranja, que es los perros, y un predicado en un color más oscuro, un bordeaux, que dice saltaban alborotados. Focalicémonos entonces en el predicado. Nos encontramos con un verbo, que saltaban, y al costado del verbo con una palabra que no es un objeto directo, no es un objeto indirecto, no es un circunstancial, es un predicativo. Pero veamos si cumple con los requisitos del predicativo subjetivo. En primer lugar, alborotados es un adjetivo. En segundo lugar, modifica el verbo, porque dice cómo saltaban esos perros, y también modifica los perros. En tercer lugar, concuerda en género y número con el núcleo del sujeto, concuerda con perros. Tanto perros como alborotados son palabras en masculino y en plural. Por último, veamos si alborotados es o no un predicativo subjetivo no obligatorio. Y evidentemente lo es, porque puede no estar en la oración, podemos sacarlo de la oración, y la oración no pierde sentido. Podemos decir tranquilamente los perros saltaban, que la oración está coherente así. No es necesaria esta palabra alborotados para la coherencia o el sentido de la oración. Veamos ahora qué es el predicativo objetivo, que comparte ciertas características con el subjetivo, pero aún así es diferente. En primer lugar, el predicativo objetivo generalmente casi siempre es un adjetivo o una construcción adjetiva, aunque a veces puede ser un sustantivo o una construcción sustantiva. En segundo lugar, como el predicativo subjetivo, modifica al verbo núcleo, al núcleo del predicado. Y como aporta una característica del objeto directo, también lo modifica él. O sea, que mientras que el predicativo subjetivo modifica el verbo núcleo y modifica el núcleo del sujeto, el predicativo objetivo modifica el verbo núcleo y al núcleo del objeto directo. Como él lo modifica, según el punto 3, concuerda en género y número con el objeto directo. Y por último, como el subjetivo, puede ser obligatorio si es necesario para que el sentido de la oración esté completo, o no obligatorio si no es necesario. Veamos ahora los ejemplos. Tenemos una primera oración que dice llevamos a los caballos atados. Esta oración tiene un sujeto tácito, que es nosotros. Por lo tanto, lo que nos encontramos acá es únicamente un predicado. Dentro de ese predicado está el verbo llevamos. Luego está esta construcción que es a los caballos, que es un objeto directo, porque primero es reemplazable por los, podemos decir, los llevamos atados, y además es aquello sobre lo cual cae la acción, recae la acción de llevar, que es los caballos. Ya sabiendo que esto es un objeto directo, podemos pensar que la palabra que hay al lado es un predicativo objetivo, porque siempre que hay un predicativo objetivo hay un objeto directo. Veamos si lo es. ¿Es un adjetivo, una construcción adjetiva, un sustantivo o una construcción sustantiva? Sí, es un adjetivo. Modifica el verbo núcleo, nos dice cómo estaban llevados esos caballos, y a la vez modifica el objeto directo. Nos da una característica del núcleo del objeto directo, que es caballos. Además, concuerda en género y número con caballos. Ven, caballos es masculino y plural, y atados es masculino y plural. Por último, ¿es obligatorio o no? Probemos, sacando atados de esta oración. Llevamos a los caballos. ¿Es una oración con sentido o no? Sí. Por lo tanto, este predicativo no es obligatorio. Veamos por último el segundo ejemplo de la diapositiva. Sentí la cara mojada. El verbo de esta oración es sentí. Es una oración con sujeto tácito, un sujeto implícito en el verbo, que vendría a ser yo.
Al lado del verbo hay una construcción de dos palabras, que es la cara, que es un objeto directo porque es reemplazable por la, podemos decir la sentí mojada. Y al lado de la cara encontramos esta palabrita. Veamos si cumple los requisitos para ser un predicativo objetivo. Esta palabra es un adjetivo. Esta palabra modifica al verbo porque nos dice cómo sintió esta persona la cara. Y modifica a cara también. Concuerda en género y número con cara. Es singular y es femenina. Y por último, es un predicativo objetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos sentí la cara, la oración no es del todo coherente. Precisa de algo más para tener la suficiente coherencia. Por lo tanto, esta palabra es un predicativo objetivo obligatorio. Por último, como bien dice el cuadrito final de la diapositiva, tenemos que tener atención, prestar mucha atención a la hora de marcar un predicativo subjetivo u objetivo, porque podemos confundirnos y en lugar de ponerlos como tales, ponerlos como circunstanciales de modo o modificadores del objeto directo. No podemos confundir al predicativo subjetivo ni al predicativo objetivo con un circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque el predicativo subjetivo y el objetivo modifican a dos cosas a la vez. En cambio, los circunstanciales de modo solamente modifican el verbo. Por ejemplo, agarremos la oración los perros saltaban alborotados. Alborotados modifica tanto a saltaban como a perros. Coincide en género y número con perros. No puede ser un circunstancial de modo. Los circunstanciales de modo solo modifican a saltaban. Solo modifican a los verbos. Y no coinciden, por lo tanto, en género y número con los sujetos. Por último, no podemos confundir al predicativo objetivo con un modificador directo del objeto directo. Puede pasar que nosotros cuando veamos, por ejemplo, en la primera oración de predicativos objetivos, cuando veamos el objeto directo a los caballos, estemos tentados en poner atados como un modificador directo del núcleo caballos. No es así, porque atados modifica tanto a llevamos como a caballos. Entonces es un predicativo. Tienen que tener en cuenta que los predicativos modifican a dos cosas a la vez. En cambio esto, un circunstancial de modo, un modificador directo, solo a una cosa. Bueno, sé que esto es muchísima información por hoy. Sé que quizá resulte difícil escucharlo, parezca complicado así verlo como muy por arriba o verlo en forma teórica, pero entiendo que cuando vayamos practicándolo y vayamos charlándolo en las clases por Zoom lo van a poder comprender mejor. Así que eso es todo, les mando un besote, cuídense mucho y vamos a seguir practicando entonces estos modificadores de acá a las próximas clases. Un beso para todos.